Queridas amigas, queridos amigos de toda América Latina, tenemos una presencia prácticamente desde México hasta Chile y Argentina de la mayoría de los países de nuestra querida región. Una muy cálida y especial bienvenida para quienes nos están acompañando desde la hermana África, para quienes nos están acompañando desde Europa y si se ha incorporado a alguien de China, le damos también de nuestros queridos estudiantes de la República Popular China, les damos también una muy afectuosa bienvenida. Nos encontramos hoy a través del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona para dar lugar a la primera reunión del equipo. Aquí vemos el logo recién salido del horno. El equipo que el Departamento de Ciencias Sociales ha creado, creo que en buena hora, para dedicarse al estudio, a la investigación y a la producción científica, académica, alrededor de un trinomio que propuso su padre fundador, que es nuestro querido amigo Mauricio Alves Barbosa. Y el tríptico que él propuso fue policía, democracia y sociedad. Creo que este tríptico tiene un término implícito, un sujeto tácito, que son los derechos humanos. Creo que no era necesario. Me dicen que no se me escucha, ¿no me están escuchando? ¿No me están escuchando? Sí, por eso, no sé. Me parece, querida Lía, que tenés que verificar tu micrófono. Pero bien, a veces uno cree que que no está escuchándose y es que uno no está escuchando, ¿no? Pero bien, gracias, ya tenemos claro que se escucha bien. Entonces, la cuestión es que creo que en todo momento este elemento, el elemento de la vigencia y el pleno respeto por los derechos humanos, ha estado implícito en nuestras conversaciones y en la muy simpática reunión en la cual lanzamos este grupo hace poco tiempo. Yo quiero empezar por felicitar a Mauricio una vez más y por felicitar a cada una y cada uno de quienes desde diferentes países se aproximaron de inmediato para integrar este equipo. Este equipo ha crecido ya muchísimo y aparte está generando otras ideas y acariciando otros proyectos y otras dimensiones. Y quiero felicitarles porque realmente un equipo uno crea y es como cuando uno inaugura una calle, una estrada, un camino. Uno no sabe si va a ser un camino donde van a acabar creciendo las hierbas porque nadie lo usa, porque nadie lo transita, o si se va a transformar en una autopista principal. Eso uno no lo sabe. Uno lo que hace simplemente es abrir la barrera, generarlo, crearlo, ponerlo allí. Y luego se verá. ¿Y quiénes son las personas responsables de que eso prospere, crezca o no? Bueno, pues justamente ustedes, justamente ustedes. Entonces, en la medida en que han venido, en que se han sumado, estoy seguro que hoy va a haber mucha gente también que va a sumarse, que va a agregarse, y me parece excelente. Yo creo que es muy importante que trabajemos sobre estas cuestiones desde la óptica que en el Departamento de Ciencias Sociales y en el Máster en Cultura Jurídica
con su maravilloso señor director, el profesor doctor José María Pérez Collaos, y en el Departamento de Ciencias Sociales con mis dos queridas compañeras de gestión, la profesora doctora Andrea Laura Gastrón, que nos acompaña en este momento, y la profesora doctora Isabel Cristina González Nieves, que se ha tenido que retirar hace momentitos porque tenía otro compromiso académico. Lo que fundamentalmente nos interesa es que la temática histórico-jurídica, socio-jurídica, económico-jurídica, antropológico-jurídica de la policía en contexto con la democracia y, como bien dijo Mauricio, con la sociedad, sea vista de una manera que realmente apunte a que nuestras mujeres y hombres de las policías de nuestros diferentes países se sientan integrados plenamente en la sociedad, respetados, queridos, considerados dentro de la sociedad y que al mismo tiempo no acepten nunca jamás ser instrumentos de cualquier tipo de represión autoritaria, violenta, que se les ordene. O sea, que le demos medallas y premios y honores y ascensos a las mujeres y a los hombres de la policía que frente a una orden de esas diga yo no lo voy a hacer. Y esto que quede muy claro en la mente de quienes nos gobiernan, sean de los partidos que sean y de las ideas que sean, porque ya hemos visto que se reprime, séase de izquierda, séase de derecha, séase de centro, séase de lo que sea. No hay ninguna línea política que exima de la tentación de mandar a las fuerzas de seguridad o armadas a reprimir, y esto tiene que estar en la cabeza de quienes gobiernan en Latinoamérica, en África, en Europa y en todas partes. La policía no se usa para reprimir gente. La policía no se usa para disparar contra gente que está manifestando, ni para golpearla, ni para lanzarle agua a chorro, ni para lanzarle gases lacrimógenos. La policía no se usa para perjudicar al pueblo, de ninguna manera. La policía es un elemento esencial, valiosísimo de la sociedad democrática y debe ser preservada como tal y no más usada como un instrumento del cual se abusa permanentemente. Y quienes integran la policía tienen que tener absolutamente claro que la sociedad les apoya en todo momento cuando se niegan a aceptar este tipo de instrucciones. Yo creo que estas son las cosas que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar a partir de un profundo afecto hacia las mujeres y los hombres que integran los cuerpos policiales y una profunda voluntad de que se sientan a gusto e integrados en las sociedades democráticas de los países en los que ejercen su muy noble profesión. Muy noble profesión, porque no nos vamos a engañar. Todas y todos, alguna vez en la vida, hemos estado muy necesitados de que venga un policía o una policía a darnos una mano. O sea, todos hemos tenido algún momento en nuestra vida en el cual hemos sentido alivio cuando vimos aparecer una persona de la policía. Entonces, realmente tenemos que tener esto presente. Sin más, entonces le paso la palabra a mi querido y admirado amigo, el jurista brasileño Mauricio Alves Barbosa, que es el generador de todo este extraordinario equipo y todo este movimiento que se ha generado. Mauricio, con mis felicitaciones y mi aplauso, te paso la palabra. Adelante. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Sincero agradecimento inicialmente ao professor Dr. Ricardo pela oportunidade que nos dá nesse momento. Ele sempre fala que abriu uma pequena trilha para nós e cabe a nós pavimentarmos esse para que ela se transforme numa autoestrada. Espero que a gente esteja aí caminhando bem e construindo essa estrada, a autoestrada gradativamente, né? Quero agradecer também a todos os meus colegas e minhas colegas que estão ajudando aí no desenvolvimento do nosso trabalho, do nosso projeto, que muito tem contribuído para que a gente possa criar ideias e estar apresentando novos projetos para o crescimento do grupo e, consequentemente, engrandecer ainda mais o nosso departamento.
O doutor falou inicialmente sobre a polícia e é exatamente isso, né? A polícia ela tem que ser sempre um instrumento que tem que ser de Estado, né? E não um instrumento de governo, né? E sendo um instrumento de Estado, é um instrumento da própria sociedade, né? Com isso que é importante a gente lembrar, né? Sem mais palavras, porque hoje os grandes expositores ainda vão falar, e se me permitam, eu vou começar a falar e vou passar a palavra à nossa amiga Cláudia Spinassi, que vai aí apresentar a Hugo Navarro. Cláudia é uma grande representante daqui do Brasil, né? Também estudante do nosso programa Válido para Doutorado, que muito contribui também com o nosso projeto aqui do Polícia, Democracia e Sociedade, e muito contribui para o desenvolvimento também dos projetos aqui que envolvem o tema Polícia, Democracia e Sociedade no próprio Brasil. Eu passo a palavra à nossa amiga Cláudia Spinassi. Gracias, Mauricio. Buenas noches, profesor Ricardo, profesora Andrea, amiga Tânia y todos los amigos y amigas de nuestra UBA. Es un honor poder presentar-vos el amigo Hugo Fabrício Navarro Vilaces, del Ecuador. Hugo es abogado, magíster en Derecho Penal y en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Es estudiante del programa de doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor universitario e investigador en temas de Derecho Constitucional, Derecho Penal, Criminología y Sociología Jurídica. Este es Hugo, con quien les dejo ahora. Que tenga una buena charla, Hugo. Muy buenas tardes con todos los presentes, con todas las presentes. Muchas gracias, estimada Claudia. Un saludo muy cordial para el profesor Ricardo, para la profesora Andrea, para todos los miembros del equipo internacional de investigación y producción científica, Policía, Sociedad y Democracia, representados en la persona de Mauricio, a quien también felicito por el excelente trabajo realizado. Y bueno, el tema de mi disertación es un tema en el cual pretendo mostrar algo. Es parte de una investigación que se encuentra en proceso. Pero justamente cuando hablamos de la policía, cuando hablamos de un sistema jurídico que puede terminar siendo represivo, que incrementa el poder punitivo hasta niveles bastante grandes, generalmente observamos esto como un problema que no me topa a mí como sociedad. Si lo veo como un problema institucional de la policía, lo veo como un problema de las políticas públicas, de la política criminal del gobierno, lo veo como un problema de quienes ejecutan como tal y ponen en marcha las normas penales, pero generalmente no lo vemos también como un problema en el cual está involucrada la sociedad. Y en ese sentido, parto diciendo, el tema de mi ponencia el día de hoy es democratización del poder punitivo como forma de contrato social. Y para esto, por supuesto, es importantísimo comenzar hablando del contrato social, ya que lejos está de ser únicamente una teoría. Recordemos, el contrato social, en primer lugar, no es estático. El contrato social evoluciona conforme evoluciona la sociedad. Si hiciéramos una analogía con el derecho civil, diríamos que la mayoría de contratos dentro del derecho civil tienen formas en las cuales posteriormente se puede hacer alguna modificación que es posterior al contrato inicialmente firmado. Es decir, se hacen modificaciones de temas que no fueron inicialmente considerados, pero que se los observa como fundamentales para que el contrato cumpla sus efectos. Algo bastante similar nos pasa en los sistemas democráticos modernos. Nuestro gran contrato social es una constitución. Y esta constitución tiene la particularidad que dentro de ella establece cuáles son las disposiciones para que esta constitución se modifique después de que ha sido emitida y después de que ha entrado en vigencia, a lo que conocemos como reforma constitucional, y que evidentemente cada país tiene mayores o menores niveles de rigidez respecto a qué tan agravados o qué tan difíciles son esos procesos para modificar la Constitución. Sin embargo, es una realidad que la Constitución va evolucionando. La Constitución va modificándose de acuerdo a la evolución social, o podríamos también decir de acuerdo a cómo se modifican las relaciones de poder
y las estructuras de poder al interior de una sociedad. Hay varios autores que coinciden en una idea que dicen que la Constitución no se modifica cuando evoluciona la sociedad, sino cuando se modifican las relaciones de poder dentro de la misma. En ese sentido, el objetivo de esta ponencia va dirigido hacia eso, demostrar cómo la democracia, en la cual participamos nosotros directamente como pueblo, interviene no solamente en el proceso de creación de las normas, particularmente de las normas penales en este caso, sino cómo también nosotros somos parte de la construcción de aquellos sistemas represivos en donde el poder punitivo llega a niveles bastante altos y que eso no trae como consecuencia solamente el tener más gente en la cárcel, sino también trae como consecuencia que en algunos casos la policía tenga que ejercer o que tenga que ejecutar determinadas actividades que son totalmente represivas frente a la población y que a veces lo miramos como un problema del policía, pero no nos damos cuenta de que posiblemente también como sociedad somos parte de la construcción de ese sistema que termina causando en muchas ocasiones graves vulneraciones de derechos humanos. ¿La sociedad participa en la construcción del derecho? Sí, parece que eso cada vez es menos un secreto. Lo sabemos. El derecho penal particularmente no se construye solamente en el poder legislativo cuando emiten la ley penal de cada país, o no se construye únicamente solo en los tribunales o a través de jueces y fiscales. Todos contribuimos para que se configure el sistema penal cuando, por ejemplo, los discursos de representación política son totalmente punitivos y esto no es ninguna casualidad, pero son los que más apoyo popular tienen porque hacen referencia al castigo, un castigo fundamentado sobre la venganza privada como un mecanismo que nosotros observamos incluso como sociedad de cómo debería ser un sistema penal en la sociedad. Y quiero mostrarles el día de hoy un caso particular. Muy bien. La democracia juega un rol importantísimo dentro de esto. ¿Por qué? Aquí quiero vincularme con lo que había dicho respecto al contrato social. Porque a través de la democracia representativa, cuando yo elijo un representante, le estoy dando la posibilidad a este representante de que modifique la Constitución cuando se presenten las condiciones para aquello. Sin embargo, un fenómeno bastante nuevo de algunos países, dentro de los cuales está el Ecuador, que es mi país, justamente no solamente hablamos de mecanismos de democracia representativa, sino también mecanismos de democracia directa en donde el pueblo directamente toma una decisión, por ejemplo, una consulta popular, pero siempre en algún punto lo hacemos enfocado desde esta lógica de construir un sistema totalmente represivo. Es decir, ¿el pueblo participa en la construcción de sistemas represivos? Posiblemente sí, y es lo que está en investigación y quiero mostrar. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que se recurre al voto popular como requisito para modificar la Constitución en algunos puntos, es decir, en una consulta popular, en un referéndum particularmente, el pueblo vota a favor de que se modifique esta Constitución. O a veces incluso hay ejemplos en los cuales se utiliza la democracia como un mecanismo para legitimar decisiones que ya son previamente tomadas. Ahora bien, ¿cuándo se lo hace? Se lo hace dentro de un clima que seguramente nos va a parecer muy, muy común, que por más de que en este momento estemos en esta sala personas de diferentes países con distintas realidades, pero hay un punto que seguramente nos une a todos. El tema de la inseguridad es un tema que se habla en absolutamente todos los países, que modifica nuestra conducta frente a la realidad, que modifica nuestra forma de proceder, que nos hace tomar recaudos, que nos hace sentir miedo en algún momento. Y este discurso justamente, y este discurso de inseguridad, proviene de varias fuentes. En primer lugar, proviene porque todo el mundo, absolutamente todos, en algún momento hemos escuchado a alguien decirnos que fue víctima de un delito. Pero también se construye este discurso a través de lo que dice el discurso político respecto a la inseguridad y particularmente también al rol que desempeñan los medios de comunicación dentro de este proceso. Es fundamental. Yo diría, al menos en los que yo he visto, no existe un medio de comunicación que diariamente no presente por lo menos una noticia en la cual hable de inseguridad, en la cual nos hable de criminalidad, de cómo ha incrementado la condición de inseguridad en un país y los recaudos que la gente debe tener, etc. ¿Y eso qué es lo que va construyendo? Justamente va construyendo que no solamente seamos capaces de percibir la inseguridad por algo que nos sucedió, sino que incluso tengamos una percepción de inseguridad, como dice Gabriel Kessler, que muchas veces es muy superior
a la inseguridad real que vivimos en un país. ¿Sí? Entonces hay varios factores que quiero mostrar hasta aquí, que hay varios factores que condicionan nuestra forma de ver la inseguridad y por lo tanto nuestra forma de ver la vida. Es bastante claro que uno de los puntos que le resta calidad de vida a cualquier sociedad es justamente la inseguridad. Y entonces, aquí viene el punto en el cual voy a vincular el poder punitivo con el contrato social y la democracia. Cuando la sociedad se siente insegura, la sociedad está dispuesta a ceder cada vez más libertades al Estado a cambio de tener una sensación de seguridad. Es decir, y me gusta mucho poner este caso en analogías. Si yo contrato a un arquitecto para que haga mi casa y me dice, muy bien, le va a costar $50,000, yo le entrego los $50,000 y estoy dispuesto a ceder eso a cambio de que el arquitecto construya mi casa. ¿Qué pasaría si después los medios de comunicación dicen que vamos a tener en mi país, por ejemplo, en el año 2021 vamos a tener como 30 terremotos y que es muy peligroso? Yo voy a tener una sensación de inseguridad que me va a generar un efecto. Yo estaré mucho más dispuesto a que mi arquitecto me diga, le voy a cobrar $20,000 más para hacerle más fuerte la casa y darle lo mismo que le iba a dar antes. Es decir, mientras más insegura se siente la sociedad, más está dispuesta a cederle al Estado en cuanto a las libertades, que es una de las bases del contrato social. Más estamos dispuestos a cederle al Estado con el objetivo de que el Estado nos cuide, nos proteja y de no sentirnos o no ser víctimas de esa inseguridad que es creada. Entonces esto se pone de manifiesto mucho en la democracia directa. Y en este punto quiero mostrarles como ejemplo sencillo lo que pasó en Ecuador desde el año 2011, en donde en el año 2011 y en el año 2018 se han planteado consultas populares respecto a temas que tienen que ver directamente con la inseguridad. Dentro de un cúmulo de preguntas, sin embargo, la particularidad es la siguiente. En el año 2011 en el Ecuador teníamos varias preguntas dentro de una consulta popular y referéndum, y las dos primeras hablaban justamente de inseguridad. La primera decía, ¿está usted de acuerdo con que se amplíe la prisión preventiva como mecanismo para garantizar la seguridad ciudadana? ¿Ya? Evidentemente el voto mayoritario fue sí. La segunda decía, con el objetivo de evitar la impunidad y garantizar que los procesados comparezcan a juicio, ¿está usted de acuerdo en que se limite las medidas alternativas a la prisión preventiva? La respuesta es sí. Sin embargo, esas preguntas estuvieron escondidas, por decirlo de alguna forma, dentro de otras, porque si bien de las preguntas que más se habló fue justamente las que tienen que ver con el derecho penal, también había preguntas mucho más funcionales para los intereses que el poder tenía en ese momento. Por ejemplo, reestructurar totalmente la función judicial a fin de que sea dominada totalmente por el Poder Ejecutivo, que era uno de los puntos principales que se persiguió en esa consulta popular. En el año 2018, ¿qué pasó? Algo muy similar. Había dos temas fundamentales en el país. En primer lugar, el eliminar la reelección indefinida, que claramente tenía el objetivo de impedir que un personaje que fue presidente durante 10 años, respecto a quien, bueno, no estoy ni a favor ni en contra y no quiero mostrar una opinión política, pero evitar que sea candidato nuevamente a la presidencia. Ese fue el objetivo que durante 4 años se planteó aquí en el Ecuador, y también el de modificar una institución que en el Ecuador se conoce como Consejo de Participación Ciudadana, que básicamente está encargada de designar a las autoridades de control dentro del país. Sin embargo, esas grandes preguntas que eran el interés del Estado y del gobierno en ese momento fueron camufladas con una pregunta en la cual se decía lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes sean declarados imprescriptibles? Es decir, siempre, o al menos en la última etapa, en los últimos 20 años de historia del Ecuador, siempre las consultas populares han tenido temas que topan el derecho penal, que topan la penalidad y que aparte topan una fibra de sensibilidad y una parte emotiva del ser humano justamente para incidir en la intención de voto. Y bueno, obviamente jamás nos decían piense en cada pregunta y vote de acuerdo a lo que usted considere, sino que nos decían vote a todo sí o a todo no. ¿Qué fue lo que pasó? En las dos consultas populares ganó mayoritariamente sí, y hay que ver que siempre el rol de discurso político en los medios de comunicación siempre estuvo directamente enfocado más a los temas que tienen que ver con el derecho penal. Es más, y una de las partes interesantes de esta investigación que estoy realizando es cómo en el periodo de campaña de esta consulta popular los medios de comunicación mostraban con mucha mayor regularidad aparentes noticias en donde había niños que habían sido víctimas de violencia sexual.
después de que finalizó la consulta popular, de que ganó el sí en todas las preguntas, como por arte de magia los medios de comunicación dejaron de transmitir este tipo de noticias, lo cual nos muestra cómo también tienen una participación aquí. Y quiero mostrarles cómo la sociedad de cierta forma es utilizada funcionalmente para conseguir objetivos políticos que ya son previamente establecidos por quienes tienen el poder dentro de un Estado. Es decir, la democracia ya no es una garantía para los derechos, sino que la democracia está siendo utilizada incluso de una forma en la cual es funcional para los intereses del poder. Es decir, las personas con la esperanza de no ser víctimas de un delito, podemos ceder cada vez más libertades al Estado, disminuir nuestros derechos, con la esperanza de no ser víctimas de un delito. Cuando posible no nos damos cuenta de que ya estamos siendo víctimas de un sistema que manipula la participación democrática para obtener ciertos objetivos políticos y económicos. ¿Cuál es el resultado siempre de esto? El resultado es el incremento del poder punitivo, plasmado en las normas penales, pero evidentemente, si tengo más normas penales punitivas, necesito también más policías y cada vez más represivas que puedan poner en marcha ese aumento del poder punitivo, bajo la lógica de la seguridad. Y la gran respuesta es, y este es el punto final al que quiero llegar, en el Ecuador se vendió la idea, para manipular la democracia, de que todo esto nos iba a permitir garantizar la seguridad. Desde el año 2010 hasta el 2021, como siempre, hemos luchado para lograr tener seguridad. Y de hecho, algo que se hizo fue aumentar de 10,000 personas privadas de libertad a 41,000 presos en la actualidad, es decir, estamos casi a la vanguardia del índice de prisionización a nivel regional, pero se logró garantizar la seguridad, no. Aumentó la brecha de desigualdad en el país, sí. Y esto nos lleva a pensar posiblemente que el subdesarrollo en el cual vivimos nuestras sociedades de aquí en Latinoamérica no es un subdesarrollo al azar, es posiblemente un subdesarrollo planificado en donde hay múltiples actores que intervienen en esto. Y una de las grandes preocupaciones es cómo la democracia, que debería ser un mecanismo para garantizar los derechos, está siendo utilizada para obtener fines políticos, económicos, que terminan lesionando los derechos y por lo tanto se vuelven contraproducentes. Parecería que aquello de que en Latinoamérica vivimos un genocidio por goteo, como dice Zaffaroni, parecería que tiene mucha razón y que de varias formas podemos verlo al interior de nuestras sociedades. Y ese es justamente el mensaje al cual quería llegar este día, de poder observar la realidad de una forma más amplia y ver cómo nosotros como sociedad también influimos en la construcción de sistemas policiales y sistemas normativos cada vez más represivos. Muchas gracias por su atención. Obrigado, Hugo, pela sua excelente exposição, muito ilustrativa para todo mundo, para todos nós aqui na sala nesse momento. É importante a gente verificar que é possível a gente substituir uma atividade policial muito repressiva, de mão dura, né, por uma atividade policial que possa ser a atuação mais preventiva, né, de buscar evitar que o crime aconteça. E esse evitamento, evitar que o crime aconteça, pode ser por forma da prevenção mesmo da atividade policial, ou também pelo êxito da parte investigativa, que também desestimula a prática criminal, né? Muito obrigado, Hugo, meu amigo. E vamos agora para a nossa querida amiga Pilar Sánchez Quintero, nossa querida amiga colombiana, também uma destacada amiga e estudante do nosso curso válido para doutorado, a qual vai nos apresentar Libero, e uma pessoa muito envolvida com a atividade policial. Por favor, Pilar. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, esta tarde tengo el gusto de presentar a nuestro compañero Libero Penelo, quien también es compañero de los cursos válidos para doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta tarde voy a mostrarles un poco sobre lo que él hace y ha estudiado para contextualizar un poco la conferencia que nos va a brindar el día de hoy. Bueno, nuestro compañero Libero es jefe de la Policía del Estado de Espíritu Santo en Brasil.
Es profesor, escritor e investigador. Su formación académica está enfatizada que es especialista en Derecho y Proceso Laboral y en Derecho y Proceso Penal. Es miembro del Instituto Brasileño de Administración del Sistema Judicial, IBRAJUS. También es miembro del Instituto Histórico y Geográfico del Estado de Espíritu Santo en Brasil y es miembro de la Academia de Letras Jurídicas del Estado de Espíritu Santo. El día de hoy, nuestro compañero Líbero nos va a hablar sobre la policía de investigación a través de un abordaje sociojurídico. Entonces, con gran gusto y placer, le doy la voz a mi compañero. Obrigado, Pilar. Eu peço desculpas, vou falar em português. Eu gostaria de iniciar saudando os colegas por essa iniciativa, parabenizando por essa iniciativa, a coordenação do grupo também, pelo excelente trabalho. E é assim que se mudam as coisas, que se muda a realidade, que se muda o mundo. É de iniciativas assim que nascem os bons projetos. Quero saudar o professor Ricardo, meu professor, prefaciador do meu livro, corajoso, e que disse uma frase muito significativa sobre mim. A minha vida está dividida em antes e depois da UBA. O professor Ricardo disse isso no prefácio, e ele está certo. E em cada vez que eu participo de um evento como esse, ou lanço algum trabalho científico, eu me lembro dessa frase do professor Ricardo. Quero lembrar também, não poderia deixar de registrar, porque faleceu dia 11, meu querido professor, conselheiro, e que tornou-se um amigo acidental, professor Eugênio Buligem, que faleceu aos 89 anos. Ele, primeiro, foi uma fonte para mim de direito em leituras aqui no Brasil. Depois, ele se tornou o tema da minha tese de doutorado, que Deus permitirá que vou desenvolver e concluir. E depois ele se tornou uma espécie de amigo conselheiro. Ele me chamava de Carvalho. Carvalho é o meu outro nome, Líbero Penelo de Carvalho, filho. Ele me chamava de Carvalho, não sei por quê. Sempre me acompanhava até o elevador, quando eu ia embora, o ascensor, quando eu ia embora de sua casa, fazia sempre uma piadinha, e é uma fonte muito grande de admiração e uma perda muito grande. Mas sobre o nosso tema, vamos lá. Uma abordagem sociojurídica da polícia investigativa. Veja bem, a presunção é de que a polícia surgiu quando as pessoas deixaram de levar os condenados aos juízes. A polícia surgiu. Os juízes são figuras históricas e pré-históricas do início da história. O ofendido levava o ofensor à presença do juiz. A partir de um certo momento, o ofendido parou de conduzir o ofensor até a presença do juiz e nomeou-se pessoas para exercer essa função. Temos relatos aí de 2.200 anos na China em que havia esse tipo de atividade, função de condutor de presos e de investigação. Nós temos alguns exemplos aí da dinastia Han, da China, na qual já haveria profissionais com esses poderes. Civilização babilônica, também já havia profissionais com esses objetivos de patrulhar as ruas, podendo até intervir em ocorrências de violência doméstica.
Na França, o rei Luís XIV criou uma guarda própria para patrulhar as ruas de Paris, lá nos idos de 1667, porque a violência era muito grande já naquela época. Mas os moldes da polícia que a gente conhece hoje em dia parece que nasceram com aquela polícia Scotland Yard, idealizada por Sir Robert Peel, lá em 1829, na Inglaterra. Aqui no Brasil, nós não soubemos o que era uma polícia por um bom tempo. Nós tínhamos guarda, nós tínhamos alguma forma de segurança, mas não uma polícia, muito menos investigativa. Num primeiro momento, nós tivemos Nicolas Villegagnon, que achou que no Brasil poderia estabelecer uma colônia francesa, chamada França Antártica, e trouxe a Guarda Escocesa. Foi a primeira vez que o solo brasileiro viu algo parecido com uma polícia. Porém, a Guarda Escocesa estava aqui para garantir a segurança do próprio Villegagnon, né? E não a segurança de uma sociedade. Mas esse esboço colonial francês, quando foi destruído e expulso, foi criado o município do Rio de Janeiro, em 1565. Nessa criação do município do Rio de Janeiro, em 1565, criou-se o CAID de Alcaide Pequeno. O Alcaide Pequeno tinha a função de patrulhar as ruas no período noturno. Depois, no período de vice-reis, nós tivemos ainda substituição do Alcaide Pequeno, criação dos quadrilheiros, cuja função era investigar crimes, apurar crimes e conduzir criminosos, mas ainda não era uma polícia como a gente consegue imaginar com as referências que nós temos hoje em dia. A polícia investigativa que nós imaginamos hoje em dia surgiu com a vinda da família imperial portuguesa ao Brasil em 1808. Só aí, quando Dom João VI criou a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, é que nós tivemos um princípio de polícia investigativa no Brasil. Num primeiro momento, essa polícia investigativa, e é aqui que há o diferencial em relação a outros países, não só da América Latina, como do mundo. Num primeiro momento, a polícia investigativa brasileira estava inserida no Poder Judiciário, fazia parte do Poder Judiciário. Ela é conhecida como Polícia Judiciária. E assim até hoje é conhecida, embora não seja mais pertencente ao Poder Judiciário. Uma sucessão de alterações legislativas na década de 1870 levou a que a Polícia Investigativa Brasileira, que hoje recebe o nome de Polícia Civil, saísse do Poder Judiciário e fosse para o Poder Executivo. Essa mudança, até aí, estaria tranquilo. O problema é que essa mudança veio acompanhada de uma outra mudança, que foi a de estabelecer-se que o comandante desta polícia, ou os chefes, comissários-chefes dessa polícia investigativa, que no Brasil recebem o nome de delegados de polícia, tinham que possuir diploma em curso superior de direito. Essa é uma característica muito peculiar e que torna a polícia investigativa brasileira diferente de outras polícias e traz um grande problema. Por quê? Porque o delegado de polícia ou o comissário-chefe da polícia tem que ter a formação no curso de Direito e, tendo essa formação, ele é considerado um operador do direito. Então, nós temos, no Brasil, uma polícia investigativa
que é comandada por operadores do direito. Isso é um pouco atípico, porque a polícia é uma atividade mais operacional e técnica e nem tão jurídica, científica como é no Brasil. Isso no Brasil gera alguns atritos, alguns conflitos com outras instituições, porque a polícia é uma instituição normalmente controlada por outras instituições nos países do mundo, mas no Brasil esse controle esbarra, esse controle é feito de operador do direito para operador do direito. O Ministério Público ou a Fiscalia, que é o nosso Ministério Público, controlando a atividade policial. Isso não haveria problema se o delegado de polícia não fosse operador do direito também. Então, no Brasil, se estabeleceu uma confusão, uma guerra institucional que é muito velada, mas que demonstra bem como esse histórico de evolução da polícia investigativa, a retirada da polícia do judiciário e, ao mesmo tempo, a exigência de um diploma causa confusão institucional. Esse é um sistema que deveria também ser revisto. Quem sabe um dia será revisto. Mas, veja bem, de tudo, o que nós vimos aqui até agora, é que há 200 anos houve a criação da nossa polícia investigativa. Há 167 anos houve a criação do cargo de delegado de polícia. E há 137 anos foi criado o inquérito policial, que é o procedimento administrativo presidido pelo delegado de polícia para apurar a prática de crimes, a autoria, quem cometeu, como cometeu o crime, né? Então, a nossa Constituição também disciplina bem a função do delegado de polícia. E há quem considere que na Constituição brasileira está explícita a condição de operador do direito do delegado de polícia. Perfeitamente. O fato é que a população de qualquer país ainda vê a polícia como uma força bruta, de pouco diálogo. A formação histórica da polícia favorece essa visão. Posições ideológicas também influem muito nesse aspecto, no modo como a polícia é vista e regulada por esse ou por aquele Estado. Mas também é fato que a polícia investigativa é eminentemente técnica, científica. A colega Lidiane, que está aqui hoje nos assistindo, me parece que vai falar sobre essa parte técnico-científica ao dizer sobre perícia, DNA. Isso cabe, no Brasil, à polícia investigativa. Exames de DNA para apuração de crimes, por exemplo. São várias outras funções. Por ser eminentemente técnica e científica, a polícia investigativa, em qualquer país do mundo, não deve estar sujeita ao poder político. Já se disse aqui hoje, e eu ouvi, que a polícia deve ser um órgão de Estado e não de governo. Então, a polícia não deve estar sujeita ao poder político, sob pena de faltar a garantia de uma investigação imparcial, correta, eficiente. Essa tese da independência e autonomia da polícia investigativa foi usada pelo Ministério Público, a Fiscalia, e pelo Poder Judiciário para alcançarem as suas independências e autonomias. O Ministério Público, Fiscalia e Poder Judiciário possuem autonomia e independência sob o fundamento de que isso lhes possibilitaria uma melhor garantia dos direitos humanos fundamentais e do Estado democrático do direito. Me parece que essa mesma lógica deveria se aplicar à polícia.
existe a tese de que a polícia é um grupo armado, e o Ministério Público e o Poder Judiciário não. Mas, hoje em dia, é muito raro o fiscal ou o juiz que andam desarmados. Enfim, no mais, a gente nota uma estrutura policial muito parecida com os outros países. Não importando se são países divididos em estados, províncias ou estados unitários, não importa. A gente vê uma estrutura policial muito parecida em todos os países. Em Buenos Aires, por exemplo, eu tive a ocasião de constatar uma polícia com atribuição para atuar na região metropolitana, Libero, na urbana. Libero, meu amigo, por favor, concluindo. Perfeitamente. Concluindo, a gente tem que mudar o relacionamento da polícia, a gente tem que mudar a forma como a polícia é vista, e eu entendo que, com planejamento, qualificação, ciência, autonomia, independência e eficiência, a gente teria requisitos primordiais para uma polícia investigativa que alcance o desejo da sociedade. Temos que ver uma via equilibrada. Uma polícia que abusa é uma polícia que não protege. Uma polícia muito fraca também é uma polícia que não protege. É essa via equilibrada que nós precisamos buscar, que esse grupo, eu espero, consiga alcançar. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo Libero, pela sua grande exposição. É um prazer sempre ouvir suas palavras. É importante, sim, essa autonomia e independência, como você falou aí, das polícias investigativas, principalmente quando essas investigações recaem sobre poderosos, sem dúvida nenhuma, mas é importante também que haja um controle externo dessa atividade policial, seja investigativa ou não, porque eu me recordo aí da reflexão do nosso grande Norberto Bobbio, né, na sua obra O Futuro da Democracia, que diz lá quem fiscaliza os fiscalizadores, né? Então é importante aí a gente ter uma preocupação também, e também essa preocupação recai, como você disse aí, sobre o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário, que nesse caso aí do Poder Judiciário estamos falando de um poder, né? E não a polícia, que não é um poder, né? Mas agradeço a você, meu querido amigo Libero. E agora vamos passar aqui para meu amigo, querido amigo Damian, a quem vai apresentar Lidiane. Peço a gentileza do nosso amigo Damian para que possa, por favor, apresentar Lidiane. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, profesor Ricardo, y a los presentes. Bueno, tengo el honor y el privilegio de participar de esta actividad como coordinador o presentador, como miembro de este equipo de trabajo y estudio internacional sobre policía, democracia y sociedad, hoy acompañado por todos y todas ustedes, contando con la presencia de Ricardo Rabinovich Bergman y tantos otros y otras profesores y maestras del derecho nacional e internacional. Me sirvo de presentar a Lidiane de Brito Curto, que desarrollará su disertación sobre algo más sobre los rastros de ADN y las impresiones digitales. Lidiane de Brito Curto es perita especialista en impresiones digitales e identificación humana desde el año 2002, es especialista en Derecho Penal y Proceso Penal por la Universidad Católica de Don Bosco, en Mato Grosso do Sul, desde 2006, es especialista en Gestión en Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad del Sur Mato Grossense y Toledo, tiene un máster en Estudios de Frontera del 2018 por la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, con una investigación en el área de inmigrantes indocumentados e ilegales. Es profesora de los cursos de formación académica de la Policía de Mato Grosso do Sul desde 2006, es profesora de la Universidad Federal del Estado de Mato Grosso do Sul y la Universidad Particular desde 2013, es profesora de la Universidad Gamaliel del Estado de Pará en materia de metodología científica, y es expositor en el área de medicina legal y identificación humana, y es especialista en análisis de documentos. Fue jefa del núcleo de verificación de fraudes y actualmente trabaja en la verificación documental e identificación por impresiones digitales.
los y las dejo con Lidiani, con quien tengo el privilegio de compartir este grupo de trabajo, y quien nos aporta conocimiento y profesionalismo en las materias que tratamos a diario en esta simiente agrupación. Amiga Lidiani, éxitos. Gracias, Damián. Muchas gracias al grupo. Voy a pedir permisión a todos que voy a hablar en portugués, porque mi portuñol no está bueno. Gracias, professor Ricardo, mais uma vez, por permitir me apresentar e mostrar hoje um pouco do meu trabalho diante da instituição policial brasileira e um pouco de algumas pesquisas que já fiz durante meus 19 anos de carreira como perita no Mato Grosso do Sul. Então, a nossa abordagem hoje dos vestígios, né, dos rastros de DNA e impressões digitais, não vai constituir uma abordagem criminal, mas sim uma abordagem voltada para ciências sociais, que é o objetivo do nosso grupo, né? É integrar a polícia, a perícia e todas as instituições ligadas à polícia, né, que fazem parte da polícia, tanto no Brasil como nos outros países, a integrar, voltar isso tudo às ciências sociais, aos direitos humanos e principalmente nas questões da salvaguarda do Estado Democrático de Direito. Hoje, falando de DNA e impressões digitais, me veio a minha experiência diária, né, com relação à identificação humana na parte da cédula de identidade, na importância dos bancos de dados de impressões digitais em todos os países da América Latina, e principalmente no Brasil, onde nós trabalhamos, né? E também o banco de informações genéticas, né? Os famosos bancos de DNA. Então, essas impressões digitais e esses vestígios de DNA, eles corroboram como prova irrefutável em processos criminais, né, de crimes envolvendo aí a vida, o patrimônio, ou todos esses crimes que venham deixar vestígios aí. E temos também a identificação de pessoas que sofrem acidentes em massa ou pessoas desaparecidas, principalmente nos casos de desaparecimento forçado. E a identificação civil por cédula de identidade. Os bancos de dados de impressões digitais, eles são um pouco mais antigos que os de DNA, contudo, no Brasil, o DNA toma relevo há pouco tempo com a formação do Banco Nacional de DNA, digamos assim, né? Envolvendo aí a parte criminal. Mas não só a parte criminal, nós temos que salientar diante dos exames periciais. Os exames periciais, eles servem também em casos de acidente em massa, onde temos os acidentes aéreos, que envolvem a necessidade de individualização das pessoas mortas ou vítimas sobreviventes, né? E é muito comum a localização desses corpos, ou partes desses corpos, e é muito comum a identificação por DNA ou por impressão digital, sendo o banco de dados de impressão digital mais acessível, né, no Brasil e menos custoso, menos oneroso para o Estado, garantindo aí uma eficácia nos casos de desaparecimento e de identificação em acidentes em massa. Um dos exemplos que eu venho citar para os senhores, no caso de desastre em massa, é o caso de Mariana, em Minas, onde houve o rompimento da barragem, né, de rejeitos de minério, e a técnica da coleta das impressões digitais em corpos de adiantado estado de decomposição compôs aí a maioria da identificação dessas pessoas que foram atingidas pelo rejeito, ou seja, foram cidades devastadas, lugarejos devastados, e essas pessoas estavam desaparecidas. E ao longo
dos dias que foram sendo encontradas, todos foram sendo identificados, tanto através das impressões digitais, quando o corpo não havia impressões digitais, foi utilizada a técnica do DNA e também a arcada dentária. Então, um exemplo também de atentado à democracia são os períodos da ditadura, em que vários dos nossos países da América Latina passaram. E nós temos como um exemplo que eu acho que é um dos mais importantes, não, né, deixando de lado os demais, é o exemplo das avós, né, ou mães da Praça de Maio, onde essas mulheres se colocaram em uma busca incansável por seus netos, que foram tomados pelo regime de governo na época. Né? Elas buscavam uma prova de identidade da criança que havia sido desaparecida, ou seja, tomada dos pais que eram considerados subversivos. Essas avós, elas percorreram a Europa e encontraram, né, na década de 80, um geneticista argentino, Víctor Pachedes. Ele disse que era desafiador, né, em 1980, se encontrar aí as características genéticas através dos avós. Com as pesquisas, Victor se aliou, né, a uma pesquisadora norte-americana, onde, pensando aí no teste de paternidade, eles chamaram, né, um trabalho que desenvolveram de um teste de avocidade, né, sendo uma forma probabilística que foi evoluindo durante o avanço da ciência, né, desde as análises bioinformáticas do DNA, com 99% de chance de confiabilidade, né, e as avós pudessem identificar os seus netos. É claro que só tomando por atenção de que não havia o sistema de identificação por DNA mitocondrial, então era muito difícil fazer essa relação com os avós. Então, em 1983, eles conseguiram relacionar a primeira neta desaparecida, né, relacionar as amostras de DNA dos avós com a neta suspeita, né, desaparecida, que é Paula Eva Logares. Em dezembro, né, depois da volta da democracia, em 83, foi impetrado um mandato para tirar sangue de Paula e de seus familiares biológicos e dos pais que se apropriaram dessa criança à época. Então, houve um sucesso tremendo na época e a perícia, ela tornou-se algo principal na busca e na individualização dessas pessoas desaparecidas nos regimes militares, principalmente o exame de DNA. Então, Víctor Pachedes se mostra especialmente orgulhoso nesse aspecto, né? E sempre que é preciso, ele ressalta aí as avós, contribuindo para que a genética forense, né, tenha passado do obscuro a ser aí uma estrela dentro do reconhecimento de vítimas de desaparecimentos forçados. Então, a genética ela foi usada há muito tempo para violar direitos humanos, né, sendo a eugenia, o racismo, os genocídios, e foi usada com coisas terríveis, e de repente ali, nesta posição, surgia-se a genética sendo utilizada por uma boa causa, como ferramenta de fazer valer os direitos humanos. Então, pretendiam salvar o quê? Uma dívida, né, histórica dos geneticistas. Era o que diziam aí os principais informes da época. Então, houve também a contribuição de Mary Claire King aos direitos humanos e principalmente a Argentina, que foi uma das pessoas também que, junto com o perito argentino, com um geneticista argentino, ajudou aí a identificar dezenas, né, centenas, 117 crianças desaparecidas e, posteriormente, ajudando aí
em outros eventos das mãos de ditadores que foram nos países de El Salvador, Guatemala, Haiti, Ruanda, México, Chile, Honduras, Etiópia, Filipinas e Balcãs. Então, a genética é uma ferramenta, e como ferramenta ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, assim como um martelo, ele pode ser usado para construir e para matar, afirma Mary Claire King, uma das geneticistas aí que trabalhou nesse caso. E outro exemplo também que nós temos com relação ao Estado democrático, a violação, né, do Estado democrático de direito, é o regime, né, ditatorial de 46, né, que a ditadura militar entre 1964 a 1988, houve um período em que foi focado, né, algumas investigações. E isso foi levado ao governo em 2014, que chama a Comissão Nacional da Verdade, que é uma comissão que investigou vários crimes, desaparecimentos forçados, e veio destacar muito as ciências forenses nesse sentido, dizer do que essas pessoas foram mortas na realidade, essas pessoas desaparecidas, ou pessoas que já haviam sido enterradas, identificadas, mas ali mostrando a possível dinâmica, né, de execução em sua maioria dos casos. Certa vez, assisti uma palestra do professor Raul, um argentino, perito, salvo engano, perito criminal. Ele apontou a Comissão da Verdade como uma das principais ferramentas de auxílio, né, dentro das ciências forenses, na construção da verdade dos fatos que ocorreram durante a ditadura militar no Brasil. Então, o nosso grupo, né, ele busca trazer, né, para o contexto da sociologia, para o contexto do estudo, né, do direito, esse aspecto humano, tanto da polícia quanto da ciência forense, né? É dar a essas pessoas um enterro digno, é dar a esse cidadão vítima de um desaparecimento forçado a sua real identidade, né? Então, a ciência forense, no campo da identificação humana, desenvolve trabalhos em conformidade com preceitos éticos, nunca nos esquecendo disso, e trazendo prova aos processos criminais, né? Bem como desenvolvendo um papel social relevante diante da identificação em acidentes em massa e diante da identificação de pessoas desaparecidas, principalmente esses casos que apresentei agora há pouco. Então, a preocupação do grupo é produzir conteúdo que seja voltado ao mundo policial, à democracia e à sociedade. Então, fez com que trouxesse, né, à tona uma reflexão de ter vários casos em que nós tivemos o nosso poder e a nossa liberdade tolhida por sistemas aí que tiravam totalmente a nossa expressão, a nossa dignidade humana e o nosso Estado democrático de direito. Então, a ciências forenses, ela também pode ser usada como uma ferramenta social de busca de pessoas desaparecidas, e hoje, aqui no Brasil, o nosso banco de dados de DNA também funciona para isso. Então, espero ter trazido algumas coisas para os senhores e encerro a minha palestra. Muito obrigada. Muito obrigado, Lidiane, pela sua excelente exposição, bastante clara, bastante esclarecedora para todos nós. Me fez lembrar aqui, quando fala de identificação datiloscópica, né, ao croata, né, Juan Vucetich, que é argentino de coração, né, que viveu em Buenos Aires, foi um antropólogo que desenvolveu um método próprio de identificação datiloscópica, e alguns atribuem a ele
identificação com o seu método, né? A primeira identificação de um caso, de um crime, pelo método que ele criou e viveu aí na Argentina, em Buenos Aires. Muito obrigado, Lidiane. Agora eu gostaria de contar com a colaboração do nosso amigo e conterrâneo aqui do Brasil, Fernando de Alvarenga, pedir a ele a gentileza de apresentar Melina Quinteiro, a nossa amiga colombiana. Por favor, Fernando. Buenas noches a los compañeros de Europa y África. Buenas tardes a los compañeros y compañeras de Latinoamérica. Damas y caballeros, con permiso del doctor Rabinovich, los demás profesores y el coordinador del grupo de investigación, Mauricio, en esta noche tengo el honor de presentar la abogada de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Administrativo, conciliadora en Derecho, inscrita ante el Ministerio de Justicia, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Sergio Arboleda, estudiante de especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Magdalena, estudiante del programa de doctorado en Derecho con profundización en Derechos Humanos por la UBA, en virtud del convenio entre la Universidad de Magdalena y el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos de la ciudad de Bogotá. Defensora y asesora en la área de derechos humanos, con 14 años de experiencia laboral en el sector público y privado, con más de 8 años de trabajo social en comunidades vulnerables, con amplia experiencia en atención y asesoría jurídica a la población víctima del conflicto armado y personas refugiadas con aplicación del principio del enfoque diferencial y de género. Docente catedrática del área de derechos humanos, del consultorio jurídico del programa de Derecho de la Universidad de Magdalena, investigadora del grupo de saberes jurídicos de esta universidad. Ella les presenta el tema el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Latinoamérica. Con deseos de éxito pleno a ella, les dejo con la incansable e inestimable representante de Colombia, ella, Melina Quintero Santos. Gracias Fernando por esa presentación. Es más, me desconozco cuando hablas así, cuando me presentas así. Y bueno, un abrazo fraternal a todos los que estamos reunidos, a todos los que están reunidos acá en esta sala. Maestro Rabinovich, un abrazo, mi admiración siempre y gracias por permitirnos estos espacios, a Mauricio, Damián, a todo mi grupo. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre algo que nos está preocupando mucho en Latinoamérica y es el fenómeno de los asesinatos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Para presentar un poco este tema, pues yo quisiera hablar un poco de lo que son los defensores en derechos humanos, que se entiende. Y bueno, nosotros en el año 2020 el mundo dio un vuelco por razón del virus, por COVID-2019, impactando y afectando a todos los países sin importar las condiciones económicas, políticas o culturales del territorio y su población. Es por eso que los jefes de Estado procedieron a expedir decretos con miras a salvaguardar a todos los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de toda esta galopante situación sanitaria mundial, un fenómeno que no aminoró en Latinoamérica y que por el contrario se intensificó, fueron las violaciones graves a los derechos humanos en determinadas poblaciones. Entre estos, los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, los indígenas, los afrodescendientes y las mujeres. Bueno, yo antes, hay algo que le aprendí al maestro Rabinovich y es poder entender los conceptos desde su etimología, desde la etimología de las palabras. En su libro de cómo se hicieron los derechos humanos, el maestro nos enseña que son aquellos poderes que están amparados por una comunidad y que generan conductas obligatorias de los demás por el hecho de ser seres humanos. La palabra defensor viene del latín y significa el que protege. La palabra líder viene del inglés. También encuentra su origen en la partícula lit, que proviene del latín litis, litis, normativo y genitivo latinos respectivamente. Su significación original
en la lengua latina es disputa, querella o proceso. De esta manera, y según su etimología, el líder es quien inicia o se encuentra inmerso en una querella, disputa o proceso. Es decir, se encuentra en un proceso de liderazgo como tal. En el año 1998, por la Asamblea General de las Organizaciones Unidas, se expidió la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos, documento en el cual se observan los derechos de quienes ejercen esta actividad o labor, los deberes del Estado de adoptar medidas tendientes a garantizar la promoción y la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad de todas las personas dentro de sus comunidades para la protección de la democracia. La Comisión Interamericana ha establecido que un defensor o defensora de derechos humanos es toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas a nivel nacional o internacional. Podemos decir entonces que los defensores de derechos humanos o los líderes sociales son personas que conocen sus comunidades, saben cuáles son las necesidades de estas y tienen convicciones frente a los problemas sociales que presentan, además los problemas económicos, políticos. Asumen un liderazgo bajo las constantes o los constantes ataques de quienes ostentan las armas, los recursos económicos, y pretenden por medio de la fuerza y del miedo despojar a la población, no solo de sus tierras, sino también de sus derechos. La Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice que un líder social es una persona que actúa en favor de un derecho o de varios derechos humanos, de un individuo o grupo. Será un defensor de los derechos humanos aquella persona que actúa en favor de esos derechos. Estas personas se esfuerzan por promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr esa promoción y esa protección y disfrute de todos los derechos que le pertenecen a su comunidad. Los defensores abordan un sinnúmero de problemas de derechos humanos que pueden comprender desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la detención y privación arbitraria, la mutilación genital de las mujeres, la discriminación, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. Algunas veces defienden derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de los indígenas, etc. Estas personas, pese a que promueven una igualdad y derechos de las minorías, son los blancos predilectos por esta misma razón. El informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos establece que existen unos factores de riesgo que han influido en el homicidio de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Dentro de esos factores podemos encontrar, primero, la presencia de cultivos de uso ilícito, explotación ilícita de yacimientos mineros y grupos armados organizados al margen de la ley. Estos factores se han arraigado en distintas partes del país, de los países en este caso, y han afectado a poblaciones en situación de vulnerabilidad entre las que se encuentran los líderes sociales. Precisamente atacar todas estas situaciones ha sido compromiso de los gobiernos de Latinoamérica. Sin embargo, esta situación se ve lejos de mejorar, lo cual es preocupante. La violencia contra los defensores de los derechos humanos en el continente ha ido en aumento. La impunidad sigue presente en los asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo. Así lo reveló la organización Frontline Defenders en su análisis global del año 2020. Se registraron 331 homicidios de líderes que luchan por la defensa de la tierra, el medio ambiente, los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGTBI. De estos asesinatos, 177 se presentaron en Colombia, 20 en Honduras, 19 en México, 16 en Brasil, 15 en Guatemala y 8 en Perú. Además de los homicidios, Frontline Defenders también registró los tipos más comunes de violaciones de derechos humanos, que en el caso de América Latina son los ataques físicos, las detenciones y arrestos, el acoso, acciones legales en contra de los líderes sociales y las campañas de difamación. Solo en el continente americano se presentaron 264 asesinatos, 263 de ellos sucedieron en América Latina y uno en Canadá. Según la organización Somos Defensores de Colombia, Colombia es el país que concentra el 53% de los casos,
La pandemia hizo más evidente el abandono estatal y las medidas de aislamiento convirtieron en los líderes como blancos o presas fáciles de identificar. En muchos territorios el control de la pandemia lo ejercían los grupos armados ilegales a través del miedo, las amenazas, y los defensores tenían que estar encerrados en sus casas, lo que hizo que quedaran en mayor riesgo. Actualmente los defensores de derechos humanos no solo les toca protegerse de las agresiones físicas, de todas esas violaciones a sus derechos humanos, sino también a los ataques digitales. En el 2020, un equipo de coordinadores de protección de Frontline Defenders recibió 304 solicitudes de apoyo por las siguientes razones. Muchos líderes sociales y defensores de derechos humanos recibieron amenazas a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. A otro 16% los hackearon o vieron comprometidos sus cuentas y sus redes sociales. La resolución 1325 del año 2000, expedida por la Organización de las Naciones Unidas, ha expresado que el rol que juegan los líderes y defensores de derechos humanos en el territorio trasciende a la visibilización de las necesidades de sus comunidades. Son totalmente necesarios. Ante toda esta situación y todo este fenómeno social que se encuentra en Latinoamérica, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿son asesinatos sistemáticos o podemos considerar como un verdadero genocidio? Por genocidio se entiende que hace referencia a cualquier acto o conjunto de actos que se perpetran con la finalidad o intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso en precisión. Lo anterior a través de la muerte de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo o el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, y la impartición de medidas dirigidas a aminorar, liquidar el nacimiento de miembros del grupo en el seno del mismo o fuera de este, o el movimiento involuntario y forzado de menores pertenecientes del grupo a otro grupo diferente, con la finalidad de extraer la particularidad racial, religiosa o étnica. Organización de las Naciones Unidas. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia determinó que para unas determinadas acciones se pudieran catalogar como genocidio tenían que causar un daño sustantivo o generar una destrucción significativa del grupo social. Con el fin de establecerlo, según ese tribunal, debía atenderse al liderazgo político, administrativo, religioso, etcétera, de una población y cómo esa acción afectaba el destino del resto del grupo. Así las cosas, se deben entender que los líderes sociales y defensores de derechos humanos presentan ideales y proyectos comunes. Además, el asesinato de un líder social o un defensor de derechos humanos, al darse contra un cabecilla de una comunidad, resulta aniquilando política y organizativamente a toda esa comunidad, así como a todos sus procesos de resistencia contra el modelo económico que quieren imponer los perpetradores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que encuentra que la promoción y la protección de los derechos humanos involucra tres importantes dimensiones que deben ser protegidas por los estados. La primera dimensión es individual y se desarrolla a través del ejercicio de los derechos individuales reconocidos universalmente, de los cuales son titulares cada persona. La segunda dimensión es colectiva. La defensa de los derechos humanos es de interés pública y en ella participan comúnmente distintas personas o asociaciones entre sí. Varios de los derechos a través de los cuales se traduce en la práctica esta defensa de los derechos tienen una vocación colectiva, como el derecho de asociación, el derecho de reunión o de algunas dimensiones de libertad de expresión. La tercera dimensión es social. Se refiere a la intención que tiene la promoción y la protección de los derechos humanos de buscar cambios positivos en la realización de los derechos para la sociedad en general. En Colombia, el Instituto de Desarrollo para la Paz, INDEPAZ, el 26 de julio del año 2019, estableció que 734 personas, líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. 132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018
y 112 en el año 2019. En el 2020, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 76 masacres, 5 que implicaron las muertes de 292 personas, incluyendo 23 mujeres. Todo esto sucedió en Colombia. 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Otras 5 adicionales continúan siendo documentados. El 66% de los casos, los presuntos perpetradores eran grupos criminales. Desde el 2018 en Colombia aumentó el número de masacres constantemente, siendo el año 2020 la cifra más alta registrada desde el año 2014. Los departamentos que más han sufrido este flagelo son Antioquia, Cauca y Nariño, norte de Santander. Para concluir, debo expresar que del análisis estadístico podemos inferir que los factores que más inciden en la vulneración de las garantías fundamentales de los líderes sociales y defensores de derechos humanos son los siguientes. Primero, la presencia de grupos armados al margen de la ley en los territorios. Segundo, la escasa o nula presencia del Estado en algunos territorios de los países. Tercero, zonas vulnerables y de extrema pobreza. Cuarto, estigmatización de los líderes sociales y defensores de derechos humanos como izquierdistas. Quinto, impunidad sobre estos crímenes por parte de las autoridades. Y sexto, falta de compromiso por parte de los gobiernos para diseñar estrategias y políticas públicas efectivas tendientes a garantizar los derechos de esta comunidad. Por su atención, muchísimas gracias. Muito obrigado, Melina, pela sua excelente apresentação, muito clara. É um absurdo ainda a gente pensar nos dias de hoje acontecendo situações como essa, de pessoas que defendem direitos humanos sendo atacadas como essa. Professor, doutor Ricardo, após termos falado sobre questões que envolvem aí o poder punitivo, sobre a importância e a autonomia da polícia investigativa, sobre a importância também das questões da atividade pericial no campo da polícia, colaborando também com essa investigação, e, por fim, fechando aí com essa apresentação de uma situação terrível que vivemos ao ver ainda pessoas que defendem direitos humanos sendo atacadas, perseguidas e mortas mundo afora, um absurdo. Eu passo ao senhor o bastão para que o senhor possa prosseguir. Muito obrigado a todos. Doutor, com o senhor. Muchas gracias a ti, querido Mauricio. Mis felicitaciones a nuestras queridas amigas y amigos que han expuesto hoy, aparte a las 4 excelentes presentaciones, porque fueron verdaderamente muy buenas las presentaciones de quienes expusieron. Y realmente, bueno, ante todo, por un deber de, digamos, de esos deberes que uno tiene verdaderamente cuando asume esta función de la docencia, con relación a la excelente exposición de la querida Melina. Quiero destacar que nuestra comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires, en particular el programa de cursos para el doctorado, se ha sentido y se siente profundamente afectada porque nosotros hemos perdido una amiga, una alumna del programa, defensora de los derechos de las personas en situación comprometida en Colombia, y entonces voy a decir, porque tengo que decirlo después de la exposición de Melina, Yamile Guerra presente. Yamile Guerra presente, presente en nuestro corazón, presente en nuestras aulas, presente en nuestra memoria y en nuestro recuerdo. Yamile Guerra asesinada por defender al pueblo de Colombia. Así que nosotros nos sentimos muy identificadas con lo que has expuesto, porque la verdad es que no es algo que nos venga de afuera, de lejos. La verdad es que una persona que nosotros teníamos en nuestra familia aquí en la Universidad de Buenos Aires fue asesinada
dentro de esto que comentabas. Quiero felicitar y agradecer las exposiciones. En todas he aprendido muchísimo, calculo que no debe ser el único que ha aprendido mucho. Cada una ha abordado el tema desde su punto de vista. Las 4 personas que han hablado han mostrado además una extraordinaria capacidad de síntesis, cosa que nunca terminaré de admirar en quienes la tienen, porque yo no la tengo, y es algo bastante difícil, y realmente han cumplido con los 15 minutos que Mauricio, con su actitud policial, mantuvo muy rígidamente. Pero bueno, una de las ventajas de trabajar, yo he tenido oportunidad varias veces en mi vida de trabajar con las policías de varios países, y una de las cosas maravillosas que tiene trabajar en el ámbito policial es que toda la gente en general respeta los tiempos, ¿no? En el ámbito militar también, es una de las grandes ventajas que la gente, uno le dice 15 minutos y hablan 15 minutos, ¿no? Esto es algo realmente muy asombroso para quienes nos manejamos en el ámbito de la gente de derecho, donde uno le dice hable 15 minutos y habla 50 minutos lo menos, y después pide que por favor ya está terminando y son 30 minutos más, ¿no? Así que realmente muchísimas gracias. Yo simplemente, querido Mauricio, porque ya no tenemos mayor tiempo para intervenciones, y quiero agradecer también al Ibero por haber hecho la referencia a nuestro querido profesor Eugenio Buligin, recientemente fallecido a causa del COVID-19, que se complicó con otras patologías previas, pero realmente esta enfermedad del demonio no deja de llevarse gente a cuestas. Y realmente, bueno, gracias por recordar. Quiero agradecer muy especialmente la presencia que es permanente, ¿no?, en nuestros eventos, de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, representada aquí por su directora, la profesora Elizabeth Cecilia Silva, integrante de su comisión directiva. Quiero agradecer la presencia de la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica, a través de su muy noble señor presidente, el profesor Nelson Basile Neto. Quiero agradecer la presencia del Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, que ha tenido la representación de su muy destacada presidenta, la profesora Silvia Giurlani,